La paz del Eterno sea con todos nosotros. Así damos paso al capítulo 3 de esta serie que le hemos titulado La simiente de la serpiente. Y como subtítulo, El juicio implacable. Si creemos en la teoría versión aperitivo manzana, ¿qué sentido tendría cubrirse con delantales las partes íntimas cuando Dios les descubre? Más bien, deberían haberse cubierto el estómago o la boca. Sería lo más lógico. Ahora reflexionemos sobre el primer juicio de la historia. Dios es ante todo justo. Entonces midamos un poco el calibre de la condena con el acto de la versión manzana aperitivo y con la versión inmoralidad sexual. Apliquemos pues una lógica judicial a este suceso en función de lo que sucedió realmente. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Vamos a considerar que el patrón utilizado para este juicio fue el mismo que se escribió en el Pentateuco, es decir, el ojo por ojo. Apliquemos a esto una lógica judicial en consecuencia con el delito. Muchos escritos judíos afirman que Satanás deseaba a Eva, la codiciaba. ¿Recuerda el legendario cuento donde el dragón se enamora de la princesa hermosa? Entonces, cuando Dios sentencia enemistad, es porque anteriormente hubo una amistad. O para entenderlo mejor, podemos ir al diccionario de antónimos y ver qué cruce tiene enemistad y encontramos amistad o afecto. En cuanto a sinónimos de amistad, tenemos simpatía, aprecio, amor y apego. Más adelante en Génesis 6 vemos una actividad similar, ángeles que descienden a la tierra porque vieron que las mujeres eran hermosas. Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Es lógica la enemistad que existe entre el anticristo y Cristo. Es lógico comprender el simbolismo espiritual que conlleva esta profecía, pero vamos a centrarnos en el vocablo simiente. Ahora dejemos de lado el sentido espiritual y fijémonos más en el contexto del capítulo. Si lo llevamos a la versión manzana aperitivo, ¿qué sentido tendría esto de la simiente? Si creemos que el pecado fue la desobediencia por tomarse como aperitivo una manzana, ¿qué pasa aquí con la simiente? Olvidemos un momento del salto teológico futurista. Centrémonos en el contexto. Esto sugiere algo más. Estamos hablando de descendencia genética. La versión inmoralidad sexual cobra sentido. La actividad en el jardín del Edén fue procreativa. Satanás se atribuyó una descendencia, engendrando en la matriz de la mujer su simiente. Entonces el juicio y la ira de Dios cobran más sentido. Es repugnante, lo sé, y aún está a tiempo de cerrar este libro y continuar con su vida. Resalta o marca los siguientes términos de la narración bíblica: árbol, comer, fruta, semilla, y comparémoslo con el juicio implacable de Dios en Génesis. ¿Todo esto por comer una fruta? ¿O por inmoralidad sexual? El resumen lógico es que Eva estaba embarazada de la serpiente
la cual concibió 2 hijos de forma heteropaternal. Génesis 3:16. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio de ti. Analicemos rápidamente la versión manzana aperitivo. ¿Tiene algo que ver la manzana con parto, deseo, marido? Pues no. Nosotros creemos en un Dios justo. Bendito sea su santo nombre, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Veamos la otra opción. Cuando Dios juzga a Eva, la juzga en concordancia con algo que sucedió en el huerto. Multiplicaré tu dolor en el parto. Esto se puede interpretar que en el huerto hubo al menos un parto. He aquí el motivo por el cual Dios se centra en condenar este aspecto. Sigamos con el análisis de la condena. Tu deseo será para tu marido, es decir, que el delito estaba en desear a alguien quien no era su marido. Y luego dice: él tendrá dominio sobre ti. Esto conlleva un delito relacionado con la autoridad de dominio que ejecutó Eva sobre su marido al persuadirlo para que también probara del fruto. Dios es justo. Sus juicios son justos. Sus juicios no son ninguna locura. Satanás será encerrado por 1000 años muy pronto. Dios es el rey de la justicia, no es ningún dictador que enjuicia sin motivos. No. El apóstol Pablo nos habla de la fidelidad entre la iglesia y Dios. Nosotros somos la iglesia, sinónimo de novia, y Jesús es el esposo. Dice el apóstol Pablo que Él nos compromete con un solo esposo, presentándonos como una virgen pura a Cristo. Pablo relaciona la fidelidad a Cristo como una virgen pura y hace una analogía con Eva, quien no fue fiel a su marido, diciéndonos que teme que como la serpiente engañó a Eva, así también estos sean desviados de la fidelidad, como lo fue también Eva. Muy interesante. Pablo nos exhorta a tener fidelidad a Cristo y no ser como aquella que fue engañada por la serpiente. ¿En qué fue engañada Eva? Pues en la fidelidad a su esposo. La Biblia es muy clara. Claramente demuestra que Pablo sabía este misterio de que Eva fue infiel a su esposo Adán al no permanecer virgen y pura para con su marido. Dentro de un contexto donde Pablo explica sobre presentar a la esposa iglesia ante Cristo, pero aún vemos algo que confirma las palabras del apóstol de que una mujer puede concebir de 2 hombres distintos, pues él nos dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 2: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pongamos entre paréntesis, entre comillas, con letras mayúsculas, porque os he desposado a un marido. Continuemos. ¿Qué sentido tenía esta palabra de Pablo? ¿Acaso no es obvio que una mujer esté desposada con un solo hombre? ¿Por qué dijo pues con un solo esposo? Él mismo nos explica que aquella que fue engañada por la serpiente no fue una virgen pura para su esposo Adán. Pablo nos confirma este hecho de que una mujer puede concebir de 2 hombres diferentes en el libro de Romanos, en donde se habla de una mujer que tuvo a los gemelos Esaú y Jacob de un
solo hombre. Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Nuevamente una semántica llena de obviedades. ¿Qué sentido tiene las palabras de Pablo al decirnos que Rebeca concibió de uno? ¿Acaso podía concebir de dos a la vez? Estas palabras de Pablo nos aclaran mejor el panorama. Una mujer sí puede tener mellizos de dos hombres diferentes, pues de lo contrario, no tendría sentido lo que Pablo nos dice al aclararnos que Rebeca concibió de un solo hombre. Otras traducciones nos dicen así. Y no solo ese caso, sino también cuando Rebeca concibió gemelos de un solo hombre, de Isaac, nuestro antepasado. Versión TNM. Pablo sabía que Eva, la cual fue engañada por la serpiente, concibió de dos hombres diferentes, pero nos dice que Rebeca concibió de un solo hombre. Hace una aclaración. Ahora veamos la perspectiva y el razonamiento sobre el juicio hacia el hombre. Génesis 3:17. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Nótese el tono sexista en por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Ya sé que esto a lo mejor no les gusta a muchas damas, pero Dios en el dictamen de la sentencia le recuerda a Adán que estaba siendo gobernado por la mujer. Desde el principio de los tiempos, la jerarquía ha sido la misma. Cristo es la cabeza y el hombre es la cabeza del hogar de la mujer. En el huerto, la mujer erró gobernando a su marido y el hombre erró obedeciendo la voz de su esposa. Ella gobernó sobre él y él la dejó gobernar. Este análisis explica mucho el versículo de Timoteo 2:12 que dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Esto cobra sentido teniendo en cuenta lo sucedido en el huerto del Edén. Sin embargo, muchos han malinterpretado este versículo llevando al completo ostracismo a la mujer y despreciando sus cualidades. Ahora, despejemos nuestra mente un momento. Sentémonos, relajémonos y pensemos en lo que hizo Eva. Pues era sobre esto a lo que refiere Timoteo 2:12, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él. Si lógicamente entendemos que el fruto que come Eva corresponde a tener relaciones sexuales con la serpiente, entonces debemos comprender qué pasó con Adán. Satanás es retorcido. Piensa que lo que sucedió aquí produjo la ira del Eterno, del Shaddai, del Todopoderoso, de tal manera que condenó a todas las generaciones por venir. No vamos a narrar lo que creemos que sucedió. Yo creo que usted es lo suficientemente maduro para comprender que Satanás es el autor de todas las conductas inmorales de nuestra sociedad. Observemos, por ejemplo, en lo que se ha convertido esta sociedad modernista, pues el sexo es una de las herramientas mejor utilizadas por Satanás para degradar al hombre. Génesis 3:18, espinos y cardos te producirá, y comerás hierbas del campo. Quizá podamos pensar que esta parte de la sentencia sí lleva el contexto del fruto de la manzana, pero no es así.
ya que aquí lo que se castiga es la fecundidad de la tierra, la productividad. Sabemos lo importante que es la productividad de la tierra para nuestra subsistencia. Algo que se escapa de nuestra razón debió suceder sobre el suelo del huerto del Edén, o sencillamente fue el hecho de practicar inmoralidad sexual sobre estas tierras. Recordemos que del polvo nacimos. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí se ejecuta la sentencia de muerte advertida en Génesis 2:17. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su esposa Eva, porque cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva es reconocida como madre de todos los vivientes. Aquí aún no habían sido expulsados del huerto. Y esta mención es antes de que Adán conozca a Eva. Consideremos la posibilidad de que en el huerto del Edén haya habido más personas, quizá una civilización antes de la caída del hombre, donde la naturaleza biológica reproductiva era diferente, ya que Eva es nombrada mucho antes de su adulterio como madre de todos los vivientes. La intención de Satanás siempre ha sido ser como Dios. Es un completo imitador del Creador. Él anhela recibir la adoración de toda la creación. Para esto se puso manos a la obra desde el principio. Él intentó de secuestro del linaje de Adán, el ADN, la creación perfecta de Dios a imagen y semejanza. Tuvo un trastorno gracias a la mentira y maldad de la serpiente antigua y la desobediencia de Eva. Pero Satanás no tuvo todo el éxito deseado, ya que rápidamente Yahweh bloqueó el acceso al árbol de la vida y permitió que Adán y Eva, seres hechos a imagen y semejanza del Dios Altísimo, continuaran multiplicándose fuera del huerto del Edén. Ellos, aunque desobedecieron, jamás adoraron a Satanás. Sin embargo, este obtuvo una descendencia asesina en manos de Caín, el cual descubrió los sacrificios humanos y todas las conductas retorcidas e intachables de la tierra. No hace falta más que revisar las genealogías y comprobar qué pasó con los hijos de Caín. Estudiemos la Escritura, Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Luego el juicio para el dragón, la serpiente antigua, es muy enigmático. Polvo comerás. ¿Y qué somos nosotros? Polvo. Polvo. Por eso Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es nuestro adversario, nuestro enemigo. Por eso nos acusa delante del Padre. Pero nosotros tenemos abogado a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quizá lo que ahora vamos a explicar pueda resultar escandaloso, pero debemos comprender que nuestros pensamientos no son los del Señor, porque vivimos a veces sometidos bajo el yugo de los moldes teológicos que han sido heredados de generación en generación. De este modo nos hemos convertido en un mero repetidor de teorías, una mera repetición. ¿Hemos analizado alguna vez la Escritura por nuestra propia cuenta? ¿Hemos analizado fuentes de consulta externas? ¿Libros que expliquen cada libro de la Escritura? ¿Hemos visto sus raíces, su historia, sus tradiciones, las costumbres de la época? ¿Lo hemos hecho así? ¿Hemos pedido al Eterno nos abra el entendimiento, nos ilumine, nos revele? ¿Hemos orado y ayudado al Señor para entender el simbolismo y las verdades profundas escritas en su palabra? A Adán se le dijo: polvo eres, y a la serpiente, polvo comerás.
Esto a simple vista puede resultar intolerable, pero si se analizan determinadas conductas humanas en la Edad Moderna, después de Cristo, encontramos cosas sobre canibalismo, porque nos dejan impactados. No logramos comprender qué puede llevar a una persona a cometer tan horrenda barbaridad. Nuestro cerebro, automatizado por los moldes doctrinales, rápidamente concluye que esto se trata de un hombre endemoniado. Es decir, que exculpamos a la persona y culpamos al demonio. De esta forma, nos autoconvencemos y evadimos responsabilidades. Caso cerrado. Analizar con mayor cuidado determinados comportamientos repugnantes. Dios verdaderamente debemos empezar a asumir nuestro lugar en este multiuniverso y no dejar rienda suelta a que sean los psiquiatras o ufólogos quienes expliquen los asuntos paranormales a la gente o lo que está sucediendo realmente en el mundo. Somos la sal de esta tierra, ocupemos nuestro lugar y no resumamos cualquier desastre social en tenía un demonio, pues nadie en el círculo público tomará esto en serio. Existe mucha basura retorcida en la Deep Web. Quizá nos sorprendamos al encontrar que la actividad paranormal no ha cesado y está siendo cuidadosamente filtrada para que ésta sea de dominio popular. Cosas como sacrificios humanos, torturas grabadas en online, pederastía, canibalismo, experimentos con seres vivos, bebedores de sangre y toda la basura más retorcida que podamos imaginarnos, continúa sucediendo mientras estamos escuchando este audio. Sin lugar a dudas, algo más allá de nuestra percepción sucede diariamente. Sin embargo, no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque a veces estamos enseñados a no cuestionar. Miles de personas desaparecen día a día sin dejar rastro, mientras que Hollywood nos entretiene o los entretiene con películas de sadomasoquismo como Hostel o Saw, y de vampiros muy guapos que se enamoran de las personas y tienen hijos híbridos como Crepúsculo. ¿Entretenimiento? ¿Ficción? Cardos y espinos continúan creciendo hoy en día ante nuestros ojos y ante nuestros días. Y todo proviene del árbol malo que da frutos malos, cuya simiente es la de la serpiente antigua. Pocas personas son conscientes de que el término ciencia ficción fue diseñado en un laboratorio de Londres llamado Instituto Tavistock e introducido en las mentes de esta generación a través de Hollywood. Hemos de saber que Hollywood significa varita mágica y sirve sobre todo para manipular y distorsionar la verdadera realidad existencial en la mente del humano. Nos diseñaron una falsa realidad que es como un gran reality show llamado ONU, NASA, OMS, UNESCO, y secuestraron la verdadera realidad para hacer de ella un gran negocio. Temas sobre espíritus, ángeles, dioses, mitología, inframundo, inteligencia artificial, portales, dimensiones, fueron vulgarmente clasificados como ficción, pero para catapultarlos, y esto es por películas como Matrix, Destino de Júpiter, Drácula, El Show de Truman o Jack el Cazagigantes, entre otras, son de uso cotidiano para muchas personas, puesto que son una herramienta clave para despertar. La invitación es que no vivamos en ese mundo de los espejos, donde la realidad es ficción y la ficción es realidad. Números 13:32. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Es tierra que traga a sus moradores.
Esto es canibalismo. En el libro La maldición de Canaán, escrito por Eustace Mullins, se dice que la palabra caníbal a una combinación entre Canaán y Baal. El canibalismo continúa siendo algo que se escapa de nuestra razón. En la cultura egipcia, maya o inca, estas prácticas eran muy comunes, tal como sacrificios entre las pirámides, aclaro, en las pirámides. También en las crónicas de Cristóbal Colón se narran varias escenas como estas. El canibalismo tiene su origen en el Edén. Adán es polvo y la serpiente come polvo. Para comprender aspectos sociales del presente, debemos analizar y conectar los puntos claves de la historia. Vampiro viene de Drácula y Drácula viene de Draco, que significa dragón. El dragón es la serpiente antigua y esta misma es un reptil. Algo sucedió en el Edén, algo más allá de la manzana, algo que solo podrán entender aquellos que de verdad anhelan conocer la verdad. La pieza clave del rompecabezas es el conocimiento para comprender este mundo tan extraño en el que vivimos. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del quemadero? Bonita enseñanza. Gracias al Todopoderoso que nos concede la oportunidad de escucharla. Les invito a reflexionar en ella y a indagar, a documentar, a investigar. Todo sea para que podamos despertar conciencias, el Eterno use nuestras vidas, se digne de usarlas y su Espíritu Santo alcance a muchas personas que van rumbo al infierno y puedan despertar de ese trance de ceguera espiritual, puedan volverse a Dios, arrepentirse de sus pecados, reconocer a Cristo como Señor y Salvador e iniciar una vida diferente, de fe, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Buena noche tengan todos ustedes. Dios nos bendiga a todos.